Bienvenidos y bienvenidas un nuevo año a este primer programa de Voces de Lucha, audición del Movimiento Revolucionario Oriental. En este caso nos parecía oportuno, uno de los temas que han estado sobre la mesa tiene que ver con lo que sucedía el pasado 27 de enero, en donde en la página de Presidencia se colgaba una noticia que titulaba Nuevo acuerdo para la reinserción social, Defensa e INISA firmaron convenio para capacitar a jóvenes privados de libertad. Este convenio está dirigido a formar entre 20 y 30 jóvenes que se encuentran bajo la órbita del INISA, y en el desglose de la noticia existe un sinfín de aspectos que nos parecen relevantes atender para su análisis, no solo por dar cuenta de la profunda descomposición ideológica que ya se arrastra desde hace décadas en el seno del Frente Amplio y a la cual hemos hecho innumerables ocasiones referencia, sino también porque se demuestra el continuismo en las políticas más allá de los gobiernos de turno. Ante la atenta mirada del presidente, Yamandu Orsi, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, se expresaría respecto al convenio, manifestando, palabras de la propia Lasso, sumar un recurso más a las herramientas de reinserción, de capacitación laboral y en materia de valores. Además, la ministra Lasso señaló que el proyecto se enmarca en los objetivos de la Convención de los Derechos del Niño sobre protección a la infancia y adolescencia, sobre todo de los que están en condiciones de vulnerabilidad, y en la Ley Marco de Defensa Nacional en relación al rol social que desarrolla la cartera. En el mismo sentido, en lo que respecta a la reinserción social, fue donde giró la intervención de quien es el actual presidente de la INISA, Jaime Saavedra. El primer punto, y que consideramos de los más relevantes en este convenio, es la función que se le pretende dar a las Fuerzas Armadas. Estas fuerzas, cabe decir, no son más ni menos que el brazo armado del Estado burgués. Una herramienta que utiliza la clase dominante para asegurarse la explotación de las grandes mayorías. Su función no es otra que velar por los intereses de una minoría parasitaria y asegurar las condiciones para que se perpetúe la explotación y la opresión. En ese sentido, jamás dudaron ni dudarán en apalear a quienes se muestren como una amenaza de ese orden y paz social. Por ende, aquellos que asumimos la necesidad de la revolución para la destrucción del sistema capitalista y la construcción del socialismo, somos conocedores de que dichas fuerzas forman parte del cuerpo enemigo al cual debemos enfrentar y derrotar. Sin embargo, también sabemos que esta idea no es la que predomina a la hora de analizar el rol que cumplen las Fuerzas Armadas. Y en este caso nos interesa adentrarnos en lo que es la realidad de nuestro país en particular. Lo que anteriormente describíamos sobre la función que cumplen calza perfectamente para nuestra realidad, ya que a diferencia de otros países, nuestras Fuerzas Armadas no tienen capacidad ninguna de invadir o atacar otro país en búsqueda, por ejemplo, de hacerse de recursos estratégicos. Imaginemos qué capacidad de resistencia podrían tener frente a un ataque externo. Se hace más evidente su función interna de salvaguardar los intereses de la burguesía nacional y el capital extranjero. Todos quienes nos han gobernado, que lo han hecho claramente bajo la anuencia de la burguesía
la cual sabe que sus intereses están protegidos, ya sean gobiernos frente amplistas, de coalición, como en los últimos ejemplos, se han encargado de hacer un lavado de cara de las Fuerzas Armadas. Entre otros aspectos, porque son estas quienes han sido uno de los brazos ejecutores del terrorismo de Estado, por ejemplo, durante la dictadura cívico-militar. Ya sin el velo de la democracia burguesa, las Fuerzas Armadas fueron de las principales responsables de asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones. A nadie debió sorprender. Lo hicieron y lo volverán a hacer si es necesario. Durante la dictadura y posterior a la misma, con la recuperación de la democracia burguesa y la institucionalidad, todos quienes han gobernado han sido cómplices de la impunidad de los responsables de estos crímenes, ya sea dejándolos libres o en cárceles VIP, con comisiones para la paz, con discursos como el de dar vuelta a la página, el punto final, o son unos pobres viejitos, y un sinfín claramente de acciones políticas, pretenden montar la idea de que su rol no es otro que el de velar por los intereses de todos, y que aquello debe ser olvidado, dar vuelta a la página. Nos protegen, están de nuestro lado. La enseñanza de valores, manifiesta la ministra Lasso, para justificar dicho convenio. ¿Cuáles valores? ¿Los que aprenden a las misiones de paz? ¿Cómplices de las potencias imperialistas? ¿Castigando a pueblos sometidos como en Haití, como en el Congo, etcétera, etcétera? ¿Con violaciones y todo tipo de abusos ya denunciados? Experiencias, además, que no tienen otro fin que ejercitarse para aplicar los conocimientos contra nuestro pueblo cuando sea necesario. ¿O serán los valores de la represión, de la tortura? ¿Y qué decir respecto a la otra parte que forma parte del convenio, el INISA? Según su sigla, se trata de un Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, donde la ley en su creación le dio como propósito principal la reinserción de adolescentes en conflicto con la ley. Sobre esto existen varios aspectos a analizar. En primer lugar, deberíamos referir a cuáles son los elementos que llevan a que existan adolescentes en estos centros, vinculándolo a su vez con cuáles son las condiciones que existen en dichos lugares y finalmente de qué se trata la tan mentada reinserción social puesta en boca de la ministra de Defensa, Lasso, y del director del INISA, Saavedra. Algunas consideraciones a tener en cuenta respecto a la población adolescente que forma parte del universo INISA. A fines del año pasado, el propio Saavedra manifestaba que el 40% de quienes se encuentran en el INISA no han terminado siquiera ciclo básico. Anteriormente, Daniel Radillo había expresado que más de la mitad de los adolescentes que se encuentran en INISA tenían un familiar privado de libertad, año 2022. Obviamente podríamos continuar exponiendo cifras que dan muestra fehaciente de que quienes llegan a estos centros mayoritariamente provienen de los sectores más vulnerables de la sociedad. Aquellos que engrosan los números de la deserción y el rezago en el sistema educativo. Aquellos que son la cara visible a la hora de hablar del hambre o la inseguridad alimentaria, más sutilmente, en un país que produce alimentos para millones y millones de personas más que las que viven hoy en día. Aquellos que provienen de los asentamientos, la vivienda precaria, cuando crece sin parar la especulación inmobiliaria. Aquellos que ven en el mundo de las drogas y del narcotráfico una de las pocas salidas a su situación. Aquellos que engrosan el INISA, las calles o las cárceles cuando cumplen más de 18 años. No es menor identificar cómo las cárceles en nuestro país tienen cada vez más cara de jóvenes y lo mismo existe con la juvenilización de la situación de calle.
Cuando la ministra de Defensa Lasso señala que el proyecto se enmarca en los objetivos de la Convención de los Derechos del Niño sobre protección a la infancia y adolescencia, hay que decirle que lo que antes describíamos es nuestro país. Y es la realidad que azota a miles y miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los sectores más vulnerados. Este gobierno, ni ningún otro, tiene interés de proteger a los más vulnerables, más allá de alguna práctica o política asistencialista que no le mueve la aguja en términos económicos y solo tiene el objetivo de contención desde el punto de vista social. Porque ninguno de estos gobiernos se plantea la necesidad de romper con el sistema que genera esta miseria. ¿Qué decir del otro de los elementos que nos planteábamos hacer referencia a la hora de hablar del INISA y que tiene que ver los propios lugares a los cuales son arrojados estos adolescentes? Se multiplican cada tanto tiempo denuncias sobre las condiciones en las cuales viven los adolescentes en los centros del INISA. Por solo nombrar una perla de un largo collar, podríamos referir a lo que sucedía en julio del pasado año, donde el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente decidía separar de sus cargos a 2 subdirectores, los cuales cumplían funciones en el centro Las Piedras, ubicado en la colonia Berro, y que fueron estos 2 subdirectores denunciados por ejercer violencia y posible tortura a varios jóvenes. Entre las situaciones denunciadas por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, aparece el viejo método de tortura denominado submarino, introducir la cabeza de la persona en un balde de agua a la fuerza, así como apretones de cara y escupitajos en la boca. A su vez, dan cuenta de que los funcionarios del centro intimidan, golpean y propician o habilitan peleas entre los adolescentes. En varias oportunidades señala que no se denuncia por miedo y que temen por la seguridad de los jóvenes. ¿Es de extrañar esto? Para nada. Como decíamos anteriormente, podríamos hacer un rezado de denuncias de este estilo. Ahora bien, que sea una práctica cotidiana no redime de la complicidad del Estado en que esto suceda. En definitiva, se es cómplice encubriendo un sinfín de estas situaciones, se es cómplice negando un presupuesto que sea capaz de dar una contención mínima, pero sobre todo se es responsable y cómplice desde el momento que se llevan adelante las políticas que, como decíamos anteriormente, condenan y empujan a estos centros a cientos de adolescentes. Por si fuera poco, si no alcanza con criarse en aquellos contextos de vulnerabilidad, de estigmatización y de criminalización, apostamos a la reinserción social en el mismo sistema que los condujo a todo lo anterior, pasando previamente a la reinserción por los infiernos que antes describíamos. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la realidad que les espera a quienes se encuentran en el INISA y se dice pretenderse reinsertar en la sociedad? Si pensamos en el mundo del trabajo, lo que les espera es desocupación seguramente, problemática ya estructural para los jóvenes de nuestro país, con tasas notoriamente superiores a la desocupación que atraviesa a la clase en general. Sumémosle el hecho de que cuando si se logra vender la fuerza de trabajo, dicen presente la precariedad y la flexibilización laboral, que están al orden del día, con salarios sumergidos como el común denominador. Si el objetivo es la reinserción en el sistema educativo, el gobierno tiene preparado una serie de planes donde el objetivo no es otro que el de enaltecer cifras por sobre la calidad
de lo que se aprende. De este modo, se apuesta a la formación de mano de obra barata, que necesita el capital para su explotación. ¿Y qué decir sobre el sinfín de dificultades a las cuales deben enfrentarse los trabajadores? Y en particular en este momento hacemos referencia a los trabajadores de la educación que trabajan en estos contextos de encierros. Desde políticas presupuestales de los gobiernos de turnos que atacan al general de la educación, hasta el rechazo de la presencia de estos trabajadores por parte de quienes aspiran a tener a los adolescentes y jóvenes 24/7 encerrados en 4 paredes. La calle, las drogas, esas mismas que sirvieron de argumento al propio Mujica para apoyar la idea en su momento del servicio militar obligatorio para los jóvenes, es lo que espera. Claramente, debemos trabajar en la búsqueda de soluciones inmediatas que deben atender esta realidad que azota a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra clase y sectores populares, impulsando una lucha que tiene que ser de conjunto para la conquista de reivindicaciones que nos permitan contemplar las cuestiones más básicas para la vida de cualquier persona: la alimentación, la educación, la vivienda, la salud. Pero además debemos mantener una confrontación decidida desde el punto de vista ideológico contra quienes, de diferentes maneras, pretenden embaucar a quienes somos explotados y oprimidos con discursos y acciones que condenan a las enormes mayoría de nuestro país a sobrevivir y no vivir, a quienes legitiman, a quienes no tienen otro rol más que el de velar por los intereses de un puñado de parásitos que condenan a la miseria a cientos de miles y miles. No debemos ocultar que este sistema debe ser destruido y construir aquel en el cual no exista ni la explotación ni la opresión. Muchas gracias por la atención prestada. Nos volveremos a encontrar la próxima semana.